pues los temas en sí de la Escuela Bíblica de Verano, la vida de José, sus dinámicas familiares, fe y propósito. Gracias. Hoy vamos prácticamente a analizar un poquito acerca de esta historia maravillosa de la Biblia. Vamos a ver algunos pormenores y algunas aplicaciones para los niños. Entonces, quiero invitar a alguien de los presentes a que nos pueda dirigir en oración, por favor, para que este tiempo sea de bendición. Quien guste orar, por favor. Adelante. Quédate con nosotros en esta mañana y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar diciendo, hermanos, que la capacitación pasada prácticamente vimos la importancia de la educación cristiana transformadora y que el propósito de Escuela Bíblica de Verano precisamente es transformar la vida de los niños. No solamente poderles compartir información o conocimiento, sino que realmente puedan conocer a nuestro Dios y puedan ser transformados sus pequeños corazones. Y prácticamente decíamos que los niños, ¿verdad?, no son únicamente objetos, ¿verdad?, del Evangelio, sino que ellos son sujetos activos. Ellos pueden vivir el Evangelio, lo pueden experimentar, lo pueden comprender, y eso debe de ser una tarea importante o en la vida de cada uno de nosotros que vamos a participar, ¿verdad? Entonces vimos también un modelo pedagógico basado en Deuteronomio y también vimos el ejemplo de Jesús, que nuestro propósito es también que los niños crezcan, ¿verdad?, en sabiduría, en estatura, en gracia delante de Dios y en gracia también delante de los hombres. Y hoy prácticamente estaremos viendo la vida de José, este personaje sin duda alguna maravilloso, que tiene diferentes verdades muy profundas y como decía decía hace 2 capacitaciones o hace 2 reuniones, que la vida de José me parece fascinante. Yo lo utilizo mucho para consejería, sobre todo para analizar la vida, que cada uno de nosotros tenemos las experiencias, los retos, las dificultades, y que realmente desde una perspectiva psicológica o haciendo un psicoanálisis nos permite ver un proceso de restauración en la vida de José a través de Dios y a través del perdón. Entonces, aquí algo bien importante que vamos a ver en esta historia es, punto número 1, ¿verdad?, la importancia de la familia. El peso de una historia compleja, llena de rivalidades, engaños y secretos que se heredan. Vamos a ver, ¿verdad?, el favoritismo público de un padre hacia su hijo, ¿verdad?,
que prácticamente lo que simboliza la túnica en la antigüedad va a ser autoridad y posición impuesta por Jacob, ¿verdad?, a su hijo, que va a acarrearle problemas. Y también vamos a ver la promesa de la heredad. Y vamos a ir detallando algunas cosas, ¿verdad? Algo que debemos de entender completamente en esta historia de José va a ser la túnica de muchos colores. ¿Por qué es importante entender este elemento dentro de la historia? Porque la túnica va a representar, ¿verdad?, lo que la familia deja en cada uno de nosotros. Y yo les decía en la capacitación pasada, si nosotros queremos transmitir a los niños estas lecciones, estas clases, esta historia en diferentes etapas, que cada día vamos a enseñarles algo de la vida de José, nosotros necesitamos comprender esta historia y necesitamos entender incluso muchas cosas nuestras que a veces desconocíamos. Por eso es importante, en primer lugar aquí, ver lo que significa la túnica. Representa todo lo que heredamos de nuestra familia. Eso tiene que ver con dinámicas, con conductas, ¿verdad?, que se transmiten, conductas funcionales o conductas disfuncionales, carácter, forma de vestir, forma de pensar, forma de comer, forma de desarrollarnos, de sociabilizar, forma de tratar a nuestro novio, a nuestra pareja. Todo eso sabían que lo heredamos de la familia, nuestros gustos, nuestro contexto. Y es verdad que quisiésemos que lo único que nos heredaran nuestros padres, nuestros abuelos, fueran cosas buenas. Pero la verdad es que no. Nos heredan malas decisiones, mal carácter, impaciencia. Nos heredan a veces, ¿verdad?, traumas, dificultades. Y todo eso lo traemos. Por eso es importante, hermanos, saber que José recibió esa túnica de su papá. Y con ella no solamente recibió amor, sino también problemas familiares, rivalidades, engaños, secretos. Y no solamente eso, heredó también favoritismo. Ahorita vamos a entrar un poquito de eso, pero a pesar de todo eso, lo más importante, heredó también una promesa, la fe de Abraham, Isaac, Jacob. Esa fe que va a hacer que su vida dé un giro importante, porque recibió la promesa de Dios y la fe de sus padres fue transmitida de tal manera que esa fe dio frutos en tiempos difíciles. Entonces hoy vamos a explorar las 5 lecciones, ¿verdad?, que no sé si ya se repartió el material o lo van a repartir, pero vamos a hablar de las lecciones una por una y vamos a ver lo más importante, ¿verdad? Aquí un poco de contexto, hermanos, ¿verdad? La triangulación familiar o el contexto de la familia de José. ¿Cuántos de nosotros hemos leído su historia con sinceridad? Alcen la mano, hermanos. O más o menos, pero que la hayan leído directamente de la Biblia. No que hayan visto un video en YouTube, no que hayan escuchado una prédica, no que hayan escuchado un estudio, no que hayan prácticamente recibido información de otra fuente más que de la Biblia. ¿Quién ha leído de manera completa la historia de José? Alcen la mano y sin pena también, no la alcen. Porque para eso estamos aquí, para que podamos entender y podamos invitar a que en este tiempo de preparación leamos
esta historia maravillosa. Y para entender la historia de José debemos entender el contexto de su familia. La familia de José era completamente disfuncional. ¿Por qué lo decimos? Jacob, su padre, ¿cuántas esposas tuvo? 2 esposas, Lea y Raquel, y las 2 se peleaban por su amor, ¿verdad? Pero no solamente tuvo 2 esposas, tuvo 2 concubinas, Bilha y Silpa, ¿verdad? Que también se peleaban. ¿Cómo se peleaban el amor del papá? ¿Cómo se peleaban el amor de Jacob? Teniendo hijos, ¿verdad? La que te dé más hijos va a ser la que va a ganar. Y como yo ya no puedo, pues te presto a mi sierva para que tengas hijos con ella. Y sus hijos de ella van a ser mis hijos. En nuestro contexto en el que vivimos, ¿eso es correcto? ¿Eso es bueno? ¿Eso sería hasta cierto punto traumático o no? ¿Quién es tu mamá? ¿Cuál de las 4 con las que vives, verdad? Tienes que respetar, obedecer y considerar como una figura materna. Es interesante la vida. José era el hijo de Raquel. Y si ustedes se acuerdan, la historia de Jacob, Raquel era la esposa a la que sí amaba. Porque la otra, ¿verdad? Se la dieron y lo engañaron y se tuvo que casar con ella. No faltó su promesa, pero no la amaba. Y José es hijo de ¿quién? De Raquel. Y su papá realmente la amaba. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, ¿verdad? Estamos viendo que el contexto familiar de José no es el ideal, no es bueno, no es correcto. Hay muchas complicaciones, porque esa preferencia va a sembrar la semilla de conflicto que va a marcar la vida de toda la historia. La Biblia nos dice, allá en Génesis 37:3, quien traiga su Biblia dice: Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Estamos en un poco de contexto. Este gesto aparentemente inocente llenaba a José de favoritismo y generaba en cada uno de sus hijos odio, desprecio. La túnica en aquel tiempo significaba autoridad y posición. Y a darle esa túnica a su papá José, estaba diciendo a sus otros hijos: José es especial. O sea, yo los amo a todos, ustedes son mis hijos, pero él es mi campeón, ¿verdad? Estaba haciendo una distinción. Y hay que entender eso, hermanos, este contexto de la familia. En otras palabras, le está diciendo: él va a ser mi heredero y él es más valioso que ustedes, que los demás. Favoritismo y sus consecuencias, hermanos. El favoritismo es tan destructivo porque implica, por lógica, que tú recibas rechazo. Si uno es favorecido, el otro es naturalmente ignorado. Los hermanos de José sabían que lo que ellos hacían no era notado, no era apreciado por su papá, a menos que fuera algo negativo. Ahí sí los regañaba y les jalaba las orejas. Jacob desconfiaba de las actividades de sus otros hijos y mandaba a José a vigilarlos. Al chismoso va, al chiquito, que siempre dice la verdad. La respuesta a los hermanos fue odio. Génesis 37:4, más adelante en la historia se nos va a revelar lo que sentían los hermanos. Van a decir: al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Eso nos dice la Biblia.
Este odio no era irracional, era la respuesta comprensible a años de rechazo y falta de afecto. Súmenle la actitud del papá. Súmenle a que José soñaba, porque es José el soñador, ¿verdad? Y esos sueños no le ayudaron nada en la situación, más cuando se lo contó a sus hermanos. Soñó cosas que hablaban de su grandeza futura. Soñó las gavillas de sus hermanos inclinándose. Soñó, ¿verdad?, a las estrellas del cielo también haciendo reverencia. Y al compartir esto, pues lo único que hicieron sus hermanos fue enojarse más. Nos estás diciendo que tú eres grande y que nosotros te vamos a servir, que nosotros no somos nada delante de ti. Y Génesis 37:11 nos habla de la envidia de sus hermanos. Y aquí llegamos a esta parte. Jacob tenía favoritismo ciego y desconfianza para con sus otros hijos. ¿Qué va a hacer, verdad? Lo usa como un mensajero, como un espía, como un chismoso, ¿verdad?, que los está acusando a sus hermanos. Mensajero e inmadurez. Estaba chico todavía José. Por el otro lado, ignoraba y rechazaba a sus hermanos. Envidia, hostilidad. Informaba a Jacob, ¿verdad?, cómo se portaban sus hermanos. José informaba a su papá cómo se portaban sus hermanos. José les contaba sus sueños y se generaba odio. Pero aquí hay algo importante. ¿Por qué Jacob no iba directamente con sus hijos? ¿Por qué triangulaba toda la información con José? Es como cuando tu hijo llega, ¿verdad? O tú llegas con tu mamá y dices: mamá, me invitaron a una fiesta, ¿verdad? Son los del salón, nunca he ido, quiero que me des permiso. Y la mamá dice: pues pregúntale a tu papá, ¿verdad? Vas y le preguntas a papá, no, pues pregúntale a tu mamá, te regresa, ¿verdad? Y la hermana mayor la ponen en medio. Pues si va tu hermana y te acompaña y te cuida, pues vas. Si ella quiere ir, si no, no. Y ahora ya no es la decisión de los padres, es la decisión de la hermana, ¿verdad?, mayor. Realmente la dinámica de Jacob con José y sus hermanos formaba un triángulo disfuncional. José servía de mensajero entre su padre y sus hermanos, pero al hacerlo lo colocaban en una posición difícil. Él se llevaba todo el rechazo. No podía complacer a todos. Cuando fue a buscar a sus hermanos, ¿verdad?, dice la Biblia ya en Dotán, llevaba consigo la túnica que le favorecía. Y esa túnica era una barrera impresionante. ¿Qué pasó posteriormente en esta historia? Cuando José llega con sus hermanos, ¿qué es lo que pasa? Primero, lo ven y lo despojan de la túnica, la rompen, porque odiaban esa túnica. Lo tomaron, lo echaron en una cisterna, su túnica fue pues rota. Fue un gesto simbólico de despojar a José de su autoridad, de su identidad como el hijo preferido, como el heredero, como el hijo de papá. Y la violencia no solamente fue física, fue emocional y espiritual también para él. Cuando los hermanos se sentaron a comer mientras José estaba en el pozo clamando y les decía a sus hermanos: ayúdenme, ¿por qué me están haciendo esto? Yo no entiendo, yo no comprendo, ¿por qué me hacen esto? Dice Génesis 42:21. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos.
Eso lo dicen más adelante en la historia. Sus hermanos reconocen que les estaba rogando, les estaba suplicando. ¿Por qué me hacen esto si son mis hermanos? Son mis hermanos mayores y ustedes me tienen que cuidar. ¿Qué es lo que hacen? Posteriormente a ponerlo a la cisterna. Van con su papá, toman la túnica de José rota, la bañan de sangre, la llevan ante su padre y lo engañan. Y este engaño es un patrón repetido en la familia de Jacob, ¿verdad? ¿Por qué? Jacob había engañado, ¿verdad?, a su papá. ¿Se acuerdan de la historia? Con la piel de un cabrito para obtener la bendición. Ahora, sus hijos lo están engañando con la sangre de un cabrito para que crean que José murió. Jacob prácticamente, pues, es engañado y produce un fuerte dolor en su vida. En esta primera lección vamos a analizar lo siguiente. Porque vamos a hablar de los problemas, ¿verdad? De las circunstancias difíciles en la vida de los niños. Nosotros vemos, ¿verdad?, esta imagen. El estatus de José es despojado y vendido, es maltratado físicamente, psicológicamente, por su propia familia. ¿Ah? Y aquí el punto es entender esto, hermanos. La gente y nuestra familia nos va a querer o no nos va a querer o nos va a odiar precisamente por lo que heredamos, ya sea bueno o sea malo. Voy a poner un ejemplo. En la casa donde yo crecí, los hombres nos sentábamos a comer y las mujeres servían la mesa. Siempre fue así. Durante muchos años fue así. Uno nada más se sentaba, no alzaba su plato, no hacía nada más que recibir la atención de las mujeres. Bonitos tiempos. Recuerdo a mi hermana que una vez llegó mi tío y le dijo: sírvenos de comer. No mi papá, no mi mamá, mi tío. Y mi hermana, que ya era un poquito más grande, estaba en la adolescencia, juventud, le dijo: ¿por qué le tengo que servir? Usted no es mi papá, usted no es nadie. Y mi tío se ofendió. Nosotros éramos niños y estábamos acostumbrados y estábamos en la misma mesa. Y mi tío se sintió tan ofendido que le fue a reclamar a mis papás que la hija no le había atendido, ¿no? Porque en esta casa los varones tenían que ser atendidos como se merecen, que eso es lo que habían aprendido y habían enseñado, ¿no? Pues yo tuve un problema ahí, ¿verdad? En mi educación. Y lo sigo teniendo. Me cuesta, hermanos, alzar mis platos, ponerlos, lavarlos, los lavo cuando me manda mi esposa. Pero yo soy de las personas que cuando es la hora de la comida, me siento para que me sirvan, me atiendan, en el contexto de la familia, porque después eso lo modifiqué en el contexto de la iglesia también. Primero servir, ¿verdad?, a otros. Con este pequeño ejemplo, nada más estoy poniendo un ejemplo de que nuestra familia nos heredan cosas, costumbres, prácticas, formas de pensar. Cuando tú de niño
o a muchos niños les dicen desde pequeños, es que son unos tontos. Ay, ahí viene el tonto, ¿verdad? Ay, otra vez. Siempre haces las cosas mal. Siempre, ¿verdad? Que te pido algo, lo haces mal. Eso es una túnica que se está heredando. Porque empieza a generar en nosotros un problema, no solamente en relacionarnos, ay, es que ellos son inteligentes y yo soy tonto, sino incluso relacionarnos con nosotros mismos. Porque entonces nos creemos esa idea de que somos tontos. No, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que ese examen está difícil, es que yo no puedo hacer esa tarea, mamá, porque es complicada, es que yo nunca pongo atención. Y así como podemos decir tonto, es que eres rebelde, es que nunca pones atención, es que nunca haces las cosas bien, es que siempre te doy una instrucción y nunca lo haces. Y agréguenle, si esto le pediría a tu hermano lo hace más rápido. ¿Por qué tú no lo haces bien? Mira a tu hermano, ve el ejemplo. Yo crecí traumado con que mis hermanos siempre fueron parte de la escolta, ¿verdad? Y uno, ahí sencillito, ¿verdad? Apenas si pasaba sus materias. Apenas si. Antes ponían calificaciones, ¿verdad? Ahora ya los pasan a todos nada más. Rojo, amarillo, verde, ¿verdad? Pero la comparación. ¿Por qué les estoy comentando esto, hermanos? Porque deben de comprender que muchos niños que van a llegar a escuela bíblica de verano vienen de contextos familiares disfuncionales. No tienen papás, algunos no tienen mamás, algunos viven con las abuelas, algunos tienen pleitos con sus hermanos, algunos tienen dificultades, algunos han heredado túnicas que les ha traído problemáticas para relacionarse con sí mismos, relacionarse con los otros. ¿Por qué? ¿A quién de ustedes, hermanos, les cuesta trabajo controlar su carácter? ¿Quién es bien enojón aquí? Álcenlo sin pena. Yo también soy bien enojón, aunque no se me vea. Lo desarrollaron, lo aprendieron, lo vieron, lo heredaron. ¿Quién de su familia es igual que ustedes, de sus papás o sus abuelos? ¿Verdad? Yo también crecí mucho, aquí no llores, ¿verdad? Porque eso es de niñas, ¿verdad? Los hombres luchamos mucho con expresar nuestros sentimientos y nos quedamos calladitos, ¿verdad? Incluso ya cuando estamos casados y nuestra esposa nos dice algo, híjole, ¿cómo nos sentimos? Nos quedamos callados porque no podemos expresar. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con este punto? Ustedes pregúntense, hermanos, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Por qué son como son? ¿Qué? Los que están casados, sobre todo. ¿Qué cosas trajeron del matrimonio de sus padres a su matrimonio que hoy les cuesta trabajo? Lidiar con otra manera de crianza, de otra manera de pensar, de otra manera de ser de su esposo o de su esposa. Porque en el matrimonio no solamente es amor, ¿verdad? O sea, papacho y beso. En el matrimonio salen cosas, nuestros defectos, nuestras dificultades. Si cedemos, si no cedemos, nuestra manera de resolver los problemas, nuestra manera de amar, de considerar a la otra persona. ¿Qué es lo que quiero que podamos ir comprendiendo? Que ustedes han heredado cosas que no pidieron. Y que muchas de esas cosas heredadas nos traen problemas. Conozco
a un joven que tiene problemas de homosexualidad y está luchando con ello. Y lo digo abiertamente porque es una situación trágica. ¿Por qué lucha este joven con homosexualidad? Porque él nunca recibió el amor materno. No porque no estuviera su mamá, sino porque la mamá nunca lo amó como una mamá. Y el padre siempre estuvo ausente. No lo abrazaba, no lo fortalecía, no le ayudaba, no estuvo presente, no le decía, bien hijo, tú puedes, adelante, tienes que ir, tienes que crecer, tienes que saber. Él nunca recibió amor. Y una vez que platiqué hace años con él, tratando el tema, yo le pregunté, ¿por qué te gustan los hombres? Directamente. Y analizando un poco su vida, decía, es que pastor, no es que me guste tanto así, o que inicie algo como algo sexual, no. Necesito que alguien me abrace. Él no buscaba a otros hombres porque tuviese un deseo, ¿no?, totalmente por ellos, sino porque estaba buscando satisfacer esa necesidad que nunca tuvo de su papá, de fortaleza, de consuelo, de ayuda. Y sé, es que cuando un hombre me abraza, me siento bien. Les comento esto, hermanos. No es consejería, ¿verdad?, grupal, pero lo comento porque en los hogares, en tu hogar, en mi hogar, en los hogares de los niños que van a participar, hay situaciones difíciles que están viviendo. Hay situaciones complicadas. Y los niños siempre, ¿verdad?, nos van a contar lo que hacen sus papás. Si ya la golpeó, ¿verdad?, si ya llegó tomado, si ya, ¿verdad?, hubo problemas. Los niños siempre lo van a decir y lo van a traer cuando nos tienen confianza como maestros o como hermanos de la iglesia. Nos van a contar. ¿Y nosotros qué les vamos a decir? No te preocupes, hijo, ¿verdad? Pues ahí te tocó esa familia, ni modo, aguanta, va. Cuando crezcas, pues ya te sales. No. Porque aquí el punto. La túnica es arrancada violentamente y bañada de sangre de cabritos. Se repite el patrón, ¿verdad?, que ya mencionamos, de mentira que ha habido en la familia. Y hay muchos patrones que se repiten en nuestra familia. Llámese mal carácter, llámese, ¿verdad?, violencia, llámese alcohol, ¿verdad? Hay patrones que repetimos constantemente, hombres y mujeres. La verdad divina. Dios no abandona a José en la oscuridad del pozo. El rechazo humano y las dificultades actuales no dictan el final de la historia de José. Esto es bien importante en esta lección, hermanos. Dios te ama, pase lo que pase. Y es bien difícil, hermanos, a veces profundizar en el corazón de los niños, más cuando están sufriendo, más cuando están pasando situaciones, hermanos, bien difíciles en sus familias. Voy a ir, ¿verdad?, tratando algunos casos que me han tocado. Hace algunos años,
Mi hermana es psicóloga de profesión. Hace algunos años nos contaba acerca de un caso que ella tuvo. Ella atendía o sigue atendiendo a niños, ¿no? Ese es su campo, su área. Y recuerdo ese día que llegó llorando por la situación de uno de sus pacientes. Estoy hablando del 2014 más o menos. Un niño de primaria de 2 años, de segundo grado, sufrió abuso sexual de parte de sus mismos compañeros, de sus propios compañeros. Sus compañeros hacían que él les hiciera cosas, ¿no? Y el problema fue muy grande. El problema más difícil fue que sus papás no le creían a su hijo. Y cuando obviamente tuvo la plática con los papás, con el niño por separado, surgieron muchísimas cosas más de toda la situación. El niño se tuvo que cambiar de escuela, tuvo que seguir casi terapia como 2 años más para poder quitar ese trauma de su corazón. Y aún así, la situación quedaba. Yo les digo, hermanos, no sabemos si los niños van a venir, ¿verdad?, con un maltrato psicológico, un maltrato físico. Tal vez podemos decir, los de la iglesia o la mayoría son de la iglesia y todo bien. No lo creo. Porque incluso a veces nosotros como hijos de Dios a veces descuidamos a nuestros hijos. Pero hay que saber tratar, hay que atender y decirles que, como dice la lección, Dios te ama, pase lo que pase. Y yo les digo a ustedes también, hermanos, no sé qué experiencias tengan ustedes en su vida. Si están pasando bullying, problemas, dificultades en su matrimonio, violencia y con sus amigos o situaciones. Y tú dices, es que me siento solo, tengo depresión, no puedo, estoy luchando con esto. Y lo mismo se los digo. Ahorita están pasando tal vez ustedes circunstancias, pero ahí está el Señor. Y los ama. Pasen lo que estén pasando, Dios nos los está dejando. Cuando enseñemos a los niños sobre esta lección, debemos ayudarles a entender que Dios nos ama incluso cuando estamos sufriendo, estamos pasando por dificultades. José fue rechazado por sus hermanos, pero Dios no lo abandonó. Eso debemos de explicárselo a los niños. El favoritismo, no abundé más, pero puedo tocar muchos ejemplos. Porque muchas veces sí hay favoritismo, aunque no nos demos cuenta, en nuestros hijos. Explico algo rápidamente. ¿Ustedes sabían que Dios diseñó la familia y que cada uno de sus hijos o cada uno del número de los hijos que tienen los papás tienen un lugar importante? Si eres hijo único, tú vas a tener ciertas características. Si eres el hijo mayor, si eres el hijo del medio o si eres el último, tienes un rol que jugar en tu familia. Pero algo bien interesante, cuando esos roles se cambian, hay problemas. Cuando el hijo mediano toma el rol del primer hijo, hay problemas. Cuando el rol del primer hijo no lo quiere tomar y toma el del último, hay problemas. ¿A qué me refiero? Que Dios no se equivocó en ponerte en ese lugar. ¿Quiénes? Alcen la mano, ¿quiénes son los hijos menores? Yo soy el hijo menor. ¿Quién es el hijo del medio? ¿Quiénes son los primogénitos o primogénitos? Con razón veo que están tan mal. No es cierto.
Platicaremos de eso en otra ocasión. Lo que les quiero decir es que cada lugar en la familia tiene características, tiene funciones, tiene tareas. Y también cuando se invierten, como en este caso de José, el hijo toma la responsabilidad del primero, hay dificultades. A veces los niños pueden sentir que alguien es preferido en la familia. Hay niños que se van a sentir rechazados por sus papás, que no los quieren, o incluso en la iglesia, niños que no son vistos, ¿verdad? Ay, es que ese niño nunca pone atención, háganlo para allá. ¿Ah? Ay, es que este niño, pues como que nunca hace lo que digo, no se aprende los textos, como que no importa, ¿verdad? Ay, que esté. Lo mandamos a la dirección. Debemos enseñarles que cada uno de ellos es valioso delante de Dios, porque son hijos de Dios y tienen el cuidado de Dios. Y tenemos que enseñar a los niños que las dificultades no son el final, que estamos pasando por momentos difíciles, pero esto va a cambiar. José pasó por el rechazo y el dolor, pero Dios tenía un plan más grande, ¿verdad? Algo más grande para él. Y en esta primera lección, eso es algo que los niños deben de aprender. Voy a ir un poquito más rápido y no vamos a acabar. Si tienen preguntas de esta primera lección, pregunto nuevamente, ¿ya se les repartió? No está desarrollado todo, pero ¿ya se les repartió el material? De manera digital. Ok. Esto no viene en las lecciones, esto yo lo estoy dando extra para ustedes, ¿no? Para que vayan comprendiendo la historia de José. Lección 2. Dios está contigo. ¿Dónde? En todas partes. José es encarcelado. ¿Qué pasa con la historia de José? Primero, recordemos, José fue vendido como esclavo a los madianitas y estos lo llevaron ¿a dónde? A Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? Fue llevado a la casa de Potifar, un egipcio, un oficial de Faraón. José perdió su estatus social, su libertad, su familia, su cultura, su idioma, su historia. Perdió todo lo que le daba identidad José cuando es vendido como esclavo. Pero algo no perdió. ¿Qué es lo que no perdió, hermanos? La presencia de Dios con él. El texto dice ya en Génesis 39:2, el Señor estaba con José. Y esta frase se repite continuamente en su historia. Aunque José estaba en un lugar extraño, en una cultura hostil, en un pueblo diferente, en una posición de esclavitud, aunque se sentía perdido y que no pertenecía, Dios estaba con él. Y aquí vamos a ver a José, ¿verdad? Con integridad. Y vamos a verlo en la casa de Potifar. José trabajó con diligencia, trabajó con excelencia después de que lo compraron. Su carácter fue notado. José era de buen parecer y de hermoso aspecto, dice Génesis 39:6. Esta descripción nos recuerda que José no solamente era un joven atractivo, de buen parecer, porque esta es una descripción también teológica. Era de hermoso aspecto. Quiere decir que tenía un favor, tenía algo bueno. Se veía a leguas que él tenía algo especial. Es como David, era hermoso y también tenía hermosos ojos. Que eso quiere decir que la gente quería seguirlo.
quería estar con él, quería acompañarlo. Y prácticamente, ¿verdad? Potifar lo ve con buenos ojos. José prioriza la integridad sobre la comodidad, su fe se hace evidente. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecado contra Dios? Porque Potifar lo puso como administrador de todo lo que tenía, menos de qué. Le dio autoridad sobre todo, menos de ¿sobre qué? Sobre su esposa, ¿verdad? Sí. Puedes hacer todo. Administrar todo, menos mi esposa, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La tradición judía le da un nombre, la Biblia no lo dice, pero se llamaba Zuleika, dicen los judíos. ¿Qué pasó con ella? ¿Intentó qué? Intentó seducirlo. Y José no cayó ante esta seducción. Génesis 39, lo que está ahí. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecara contra Dios? José no dijo, está mal porque me pueden descubrir, está mal porque podría perder mi trabajo. Dijo, está mal porque esto es pecado delante de Dios. Es bien interesante que Abraham, Isaac y Jacob, su papá, su abuelo y bisabuelo, Dios les hablaba directamente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero Dios no le habló a José directamente, nunca se presentó con él, sino que él confiaba en Dios porque sus abuelos, su padre, le transmitió la fe de manera oral, verbal. Y esa fe se volvió una dirección. Es interesante cuando uno lo piensa. Jacob hasta se peleó con Dios, ¿verdad? Pero tuvo un encuentro personal con Dios. Pero José no. Y José tuvo que pasar por dificultades grandes. Y Dios no vino y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo te saco de aquí. No. Sino que permitió que pasara por dificultades. José demuestra que a pesar de su situación, entendía que su relación con Dios era más importante que su bienestar personal. ¿Y eso qué le costó, hermanos? ¿Cuál fue el costo de ser íntegro delante de Dios? La cárcel. Pierde su libertad terrenal por segunda vez debido a una acusación falsa. Y prácticamente va a ir a dar a la cárcel. Pero nuevamente el texto va a decir, y el Señor estaba con José. En la cárcel Dios le extendió su misericordia. Se ganó el favor del jefe de la cárcel. Fue puesto a cargo de todos los prisioneros. Por eso yo les decía, hermanos, es importante leer la historia. Porque es sorprendente. El lugar donde estaba, Dios lo bendecía. Sin importar que fuese la cárcel incluso. Pero, ¿verdad? Viene la promesa. Mas Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Los años de silencio no fueron olvido. Fueron el terreno donde germinó el carácter inquebrantable de José. Ahí en la cárcel es donde conoce al copero del rey, al panadero del faraón, al copero del faraón, a su panadero, y ambos tuvieron sueños, ¿verdad? ¿Cuál era la característica de José? Que tenía sueños, que Dios, ¿verdad? Por medio de estos sueños, le hablaba o le mostraba su propósito. Y recortando un poquito esta historia,
Esto llega, ¿verdad?, a oídos de Faraón por el testimonio también del que estaba ahí en la cárcel con él, y después fue puesto en alto. José tuvo que esperar 2 años encarcelado. Parecía que Dios estaba, que Dios se había olvidado de él prácticamente. Pero estar en la cárcel le ayudó a formar y a forjar su carácter, su fe en el Señor. José estaba siendo transformado de un adolescente a un hombre maduro, de una fe familiar, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios personal. Y aquí una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Ustedes están aquí en la iglesia porque sus familias les transmitieron la fe? ¿O están aquí realmente porque tienen una comunión con Dios? Pregúntense cada uno de ustedes, ¿por qué están aquí? Es que mi abuelito puso la primera piedra del templo. Es que yo no quería venir, pero me traían. Eso debe de ocurrir en nuestra vida. Pasar de una fe familiar, una fe de mi abuelo, una fe de mis padres, a una fe personal, propia. Créanme, si yo tuviera una fe familiar, ya me hubiera ido a otro lado desde cuándo. No sería pastor, para empezar, ¿va? Estaría haciendo, tal vez, sería ingeniero petroquímico, o sería químico farmacobiólogo, o alguna otra cosa, pero lejos de Dios. ¿Qué deben de aprender nuestros niños? Porque aquí es algo importante, la promesa. Dios está en medio de las dificultades. ¿Cómo se llama la lección número 2? Dios está contigo en todas partes. Cuando enseñemos a los niños sobre esta segunda lección, debemos ayudarles a entender que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y dirían, si un niño, ¿qué cosas difíciles va a experimentar? Si nada más comen, juegan y duermen, ¿verdad? Y van a la escuela. Yo veo a mis hijos y digo, ¿quién como ellos? Qué etapa tan feliz. Lástima que a veces no nos acordamos tanto de eso. Nos podemos dormir, comer, ya tengo hambre. ¿A qué horas vamos a salir? ¿Verdad? Tardarse 1 hora en el baño, bañándose. Pero los niños pasan por problemáticas. Claro, pasan por dificultades. Cuando papá no está en casa, cuando mamá tiene que trabajar, ¿verdad? Porque no alcanza el dinero. Cuando fallece un abuelito. Cuando en la escuela se ríen de ellos. Cuando a la mamá o al papá se les olvidó hacer la tarea, ¿verdad? Porque tenía una exposición. Sí, los niños también a su edad tienen dificultades. Y tenemos que enseñarles que aunque pasemos por momentos difíciles, Dios está con nosotros. Y algo bien importante, ser fiel a Dios es más importante que estar cómodo. José prefirió ir a la cárcel antes de pecar contra Dios, y eso nos cuesta la integridad. Las dificultades y la espera tienen un propósito. Dios está preparándonos. Dios está formándonos. Y sobre todo,
que podemos servir a Dios en donde quiera que estemos. José sirvió en la casa de Potifar. José sirvió en la cárcel. José sirvió en el palacio. El lugar no limita nuestra capacidad de servir. Y algo que debemos de enseñarle a los niños, que ellos sirven a Dios en la casa, en la escuela bíblica de verano, en el templo, en el camión, en el mercado, en donde quiera que estén. Esto es bien importante porque el tema, volvemos a decir, Dios está contigo en todas partes. A veces pensamos como adultos, ¿verdad?, que Dios no está con nosotros, sobre todo cuando hay problemas. Porque no me dieron el trabajo que quería, o porque estoy teniendo problemas matrimoniales, o porque no quedé en la escuela, ¿verdad?, en la universidad que yo deseaba. Decimos, no, pues, creo que el Señor no se acuerda de mí. Pero el Señor nos está formando. Lección número 3. Dios está al mando, ¿verdad? Dice la historia bíblica que 2 años después de que José estuvo en la cárcel, ¿verdad? Bueno, después de que el copero salió, porque en realidad José, ¿alguien sabe cuántos años estuvo en la cárcel? ¿No? A ver, mis generación X y Alfa, pregúntenle a Google o a ChatGPT cuántos años estuvo José en la cárcel. Pregúntenle, por favor, porque ahorita no me acuerdo. Les mentiría si les digo una fecha. Pregúntenle y nos dice la información. 2 años después de que el copero olvidara, ¿verdad?, que él había revelado, pues, lo que significaba el sueño, que José, ¿verdad?, le había revelado. Se aconteció que pasaron 2 años después de que salió el copero. Ajá. Fue cuando el rey tiene un sueño y fue cuando él se acuerda. Sí. Pasaron 2 años. Sí, pero ¿cuántos años pasó en total en la cárcel? ¿Alguien se acuerda? 13 años. 13 años de fiesta, diversión, ¿verdad? Y pasárnoslas bien. Imagínense, prácticamente su juventud se la pasó encarcelado. Y aún así él se dio cuenta que aún en medio de eso Dios estaba con él. Llevas 2 años de casado y ya sientes que una cárcel que no termina, ¿no? No es cierto, es broma. Hay que casarnos, hay que buscar buenas parejas y hay que ponerlo en oración. Pero bueno, regresando al tema, pasan esos 2 años, ¿verdad?, hasta que tiene realmente Faraón el sueño que nadie puede descifrar, entender, comprender, y se acuerda, ¿verdad?, que yo conocí a alguien ahí en la cárcel. Lo mandan a llamar, ¿verdad? Le cambian las ropas, lo llevan delante de Faraón, y cuando Faraón pidió que José interpretara su sueño, ¿verdad?, le dijo, es que eso no está en mí. Eso le corresponde a Dios que me dé la respuesta. Allá en Génesis 41, 16 dice eso. Esa declaración revela la humildad. No decía José, es que yo, a ver, cuéntame tus sueños y yo te los interpreto. No depende de mí, depende que Dios me diga cuál es el significado de tu sueño. José no se atribuyó el mérito, no se presentó como un sabio, como un adivino, como alguien grande. Reconoció que todo proviene de Dios. ¿Y qué pasa? Interpreta los sueños. Aquí ponemos que es el tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque después de años de silencio el reloj divino avanza. Faraón sueña, el copero recuerda, José es sacado de la cárcel
restaurado y posicionado en un solo día. Pero aquí de este lado, dependencia absoluta. Frente al hombre más poderoso del mundo, José rehúsa el mérito propio, reconociendo que la interpretación y el futuro le pertenece únicamente a Dios. No está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. ¿Recuerdan el sueño, hermanos? Las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Y qué significaba, hermanas? 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Interpreta el sueño. Faraón reconoce la sabiduría de José y lo nombra ¿qué? Gobernador de todo Egipto. No va a haber nadie más grande que tú en esta tierra, más que yo, Faraón. Vas a ser el segundo en toda esta tierra, en todo este mundo conocido. José pasa de ser esclavo encarcelado al segundo al mando de la nación más importante de aquel tiempo, más poderosa, en un solo día. Y esto no es un golpe de suerte. Fue Dios obrando con soberanía. La vida de José demuestra que Dios puede usar la crisis, las injusticias pasadas para poder, hermanos, cumplir sus propósitos más grandes en nuestra vida. José no solamente sufre un cambio de estatus, no pasa de ser pobre a rico, no pasa de ser esclavo a libre, no pasa de ser un donadie a alguien. Tiene que ver con el carácter. El José que se presenta frente a Faraón es muy diferente a ese adolescente que le había contado sus sueños a sus hermanos, donde él decía probablemente: es que yo soy, ¿verdad? Es que todos se inclinan ante mí, es que yo soy alguien importante, yo soy el preferido. Si no, pregúntale a papá. Ahora se presenta frente a Faraón como un hombre que sabía que esos sueños venían de Dios y no eran para servirse a Él, sino para servir a los demás. La verdad es que en esta lección, hermanos, José es vestido de ropas finas, recibe un anillo de parte de Faraón, recibió un nuevo nombre, Safnat Panea. Acuérdense, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre egipcio de José? Safnat, ¿verdad? ¿Sí sabían que tenía un nombre egipcio o no? Hay que leer. Significa Dios habla y Él vive. O Salvador del mundo. José ya no era el hijo favorito de Jacob. Ahora era un hijo de Dios. Era un instrumento de Dios, no solamente para salvar a Egipto, sino para salvar a su propia familia, por lo que va a acontecer. José, no solamente interpretó el problema de la hambruna que venía, sino que propuso una solución. Guardar el 20% de las cosechas durante los años de abundancia.
hablando de prevención, hablando de administración responsable. Porque cuando Dios nos pone en un lugar, debemos de ser responsables. Y cuando le enseñemos esto a los niños, Dios está al mando de todo. Tenemos que enseñarles que Dios tiene el control de todo. Incluso cuando no entendemos lo que está pasando, Dios tiene el control. Dios nos da sabiduría para enfrentar los desafíos. Si le pedimos a Él que Él nos dirija. La humildad y la dependencia de Dios son clave. Hay que orar a Dios, hay que pedirle a Él que Él nos diga. Y sobre todo, enséñenle a los niños que sus dones y sus talentos vienen de Dios y que son para servir a otros. Esto es importante porque los niños deben de comprender que Dios tiene un plan perfecto para sus vidas, sus pequeñas vidas. Que Dios nos da la sabiduría cuando pedimos. Que los niños pidan, que los niños oren. Que nuestros talentos vienen de Dios, como ya dijimos, y se deben de utilizar. Pero que Dios sobre todo puede utilizar todo eso, aquello que estamos pasando y que nos duele, que nos lastima, para bendecirnos también. Lección 4. Dios te da sabiduría. Porque vamos a ver a José como gobernador de Egipto. Faraón reconoció que él tenía algo especial, que tenía una sabiduría, ¿verdad? Génesis 41:38 dice: ¿acaso podemos encontrar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Esto es lo que dice Faraón. Esta declaración de este rey pagano es un testimonio poderoso de cómo los hijos de Dios pueden brillar en las tinieblas, cómo pueden ser de testimonio, cómo pueden ser luz. Cuando conoces a Dios, la gente lo nota. José fue puesto sobre toda la tierra de Egipto durante 7 años. Hubo abundancia en esos 7, almacenó todo y después hubo hambruna y estuvo administrando todas las provisiones para que el pueblo sobreviviera. José se convirtió en el proveedor no solamente de Egipto, sino de todos los pueblos que estaban a su alrededor. Estaba cumpliendo con la promesa que Dios le hizo a Abraham, a su antepasado. En ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. En ese momento, él estaba cumpliendo con esa tarea que se ha olvidado muchas veces, que tú estás aquí para bendecir. Vemos del lado izquierdo, precisamente, que Safnat Panea, José, el Salvador del mundo, Dios le otorga la sabiduría, administra, se le da poder y hace las cosas bien. Y después viene otra situación. ¿Cuál es a lo que José se va a enfrentar? A su familia. Pero antes de eso, debemos de recordar que José tuvo hijos y que el nombre de sus hijos revelan su experiencia con Dios, su carácter, su relación con Dios. Porque José va a tener un hijo llamado Manasés. ¿Qué significa?
Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. O también se puede traducir: Dios hizo olvidar todo mi dolor, mi pena, mi carga. Y Efraín, su otro hijo, va a significar: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuando Dios le permite llegar a ser el administrador de Egipto, vamos a hablar de su integridad en ese puesto, en ese cargo, porque Dios va a ser fiel a Dios y va a transformar la crisis en bendición. Y el reflejo de esos nombres precisamente nos van a llevar a saber cómo en este proceso de sanidad José trabajó con su corazón, trabajó con su dolor. Dios me hizo olvidar mi carga, mi trabajo, el dolor que tenía por la casa de mi padre. No está olvidando el pasado, sino más bien está encontrando un nuevo propósito. Dios está transformando su aflicción en algo bueno, en bendición. En esta cuarta clase, Dios te da sabiduría. Dios le da sabiduría a los niños para que puedan entender que Dios tiene propósitos para su vida. Cuando enseñamos a los niños, debemos en la lección recordar que Dios nos da sabiduría para tomar buenas decisiones, que podemos ser líderes que sirvan a los demás y que Dios nos puede poner en lugares altos y grandes para servir a otros, que ese es el mayor honor que el Señor nos da. Que nuestro testimonio de conocer a Dios puede impactar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, incluso hasta a nuestros propios padres, porque yo conozco a muchos niños que conocieron al Señor y que por medio de ellos, no solamente su mamá o su papá, sino toda su familia, vino a los pies de Cristo por la fe de un niño. Y lo he visto en muchos lados, que un niño trajo no a su papá, no a su mamá, a toda su familia. Y estoy hablando de una familia de 14 personas. Un niño los trajo a los pies del Señor. Dios puede transformar nuestras dificultades en bendición, claro. Estoy yendo un poquito rápido. Para que ustedes puedan ir comprendiendo el contenido de las lecciones, pero sobre todo para que ustedes reflexionen, hermanos, y entiendan lo que van a transmitir. Porque si no comprenden, y sobre todo, hermanos, si no leen la historia, no me voy a enojar. Yo les preguntaría, ¿qué van a enseñar? Y no estoy hablando a los maestros, estoy hablando a todos los que van a ayudar en cualquier área. Clase de cocina, los que van a cuidar, los que van a estar de seguridad, los que van a barrer, los que van a adornar, los que van a todos. Todos. Tenemos que entender nuestro servicio. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Para comunicar el Evangelio a los niños que van a participar. 5. Dios es sorprendente. La ecuación del perdón, hermanos.
Y esto va a ser lo más difícil, ¿verdad? La hambruna afectó a toda la región, no solamente a Egipto, sino que los pueblos y las familias de alrededor iban a comprar granos. No sabían, ¿verdad?, que el gobernador al que se enfrentaba, aquellos hebreos que fueron a buscar un sustento para que sobreviviera su familia, era su hermano José, al que habían vendido y al que habían dado por muerto delante de su papá. José los reconoció al instante. Imagínense, hermanos, esa escena. Ves delante de ti a tus agresores, a los que te lastimaron, a los que te causaron daño, a los que te hirieron, a los que hicieron que fueras esclavo, los que hicieron que pasaras más de 13 años, ¿verdad?, en la cárcel. Aquellos que arruinaron tu vida, aquellos que te alejaron de tu familia, de tu padre, de todo. ¿Cómo reaccionarían, hermanos, ante una persona que los lastimó? Si nosotros vamos a la historia de José, José los reconoce, pero ellos no saben quién es José. Y José, yo creo que con mucho dolor en su corazón, pues les prepara una pequeña trampa, ¿verdad? Tal vez no para hacerlos sufrir, sino para conocer el corazón de sus hermanos. José los acusó de ser espías, los encarceló, le exigió que trajeran, ¿verdad?, a su hermano, el pequeño, Benjamín, el otro hijo de su padre que había tenido. Pero al final José no pudo con tanto que digerir en ese momento. No pudo. ¿Qué dice Génesis 45, del 1 al 2? Esto léanlo, hermanos. ¿Quién lo puede leer? Génesis 45, 1 y 2. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyendo los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Lo que José traía cargando en su corazón, todo el dolor, todo el enojo, todo el trauma al ver a sus agresores, sus propios hermanos, quien tenían que amarlo, que tenían que cuidarlo, que tenían que enseñarle, que tenían que protegerlo, que tenían que hacer toda esa tarea de sus hermanos, le llega a lo más profundo de su corazón y no puede más. Llora y dice que gritó de dolor. Hasta los egipcios lo escucharon. Imagínense todo eso que durante años cargaba. Y les dice José: yo soy José, su hermano. Y lo que les quiero preguntar es que si aún vive mi padre. Ellos se sorprendieron, los hermanos, estaban atemorizados, dice el texto bíblico.
Y José les dice en Génesis 45:5, ahora no se entristezcan, ni les pese, gracias, por haberme vendido aquí, porque para preservar las vidas o sus vidas me envió Dios delante de ustedes. ¿Lo puede leer, hermana? ¿Qué dice Reina Valera 60? ¿El 5? Sí. Ahora, pues, no se entristezcáis ni os pese de haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esto es clave para entender la vida de José. Entender todo el sufrimiento, todo el dolor, todo lo que pasó, que Dios tenía un propósito. José no negó que sus hermanos le hayan hecho mal. No dijo, hermanos, tranquilos, no pasó nada, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Dice Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo dispuso todo para bien. ¿Qué es una paráfrasis? ¿Qué dice, hermana? Si me ayuda a leer el versículo 20. Vosotros pensáis pues mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí es importante detenernos, hermanos, porque esto es precisamente esta ecuación del perdón. La gente nos lastima, la gente nos hace daño. Y realmente, hermanos, perdonar no es olvidar, sino saber que aún en medio de eso, Dios está obrando y Dios está tomando eso, incluso aunque no tenga lógica humana en un inicio para nosotros, lo toma para bendecir nuestras vidas. Pero Dios lo dispuso todo para mi bien, no solamente para Él, sino para el bien de toda la familia y la preservación del pueblo de Dios. El perdón de José es un acto supremo de fe. No niega la maldad humana, pero reconoce la soberanía absoluta de Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? Y sabemos que los que aman a Dios, esto es para los que han sido llamados con un propósito. Eso no aplica para todos, hermanos, Déjenme decirles que a veces pensamos que eso aplica para los no cristianos, pero no. Eso aplica para los hijos de Dios, para los que son llamados. Y si tú eres llamado, confía en esa promesa, que todo ayuda a bien a los que han sido llamados con un propósito en el nombre del Señor. José perdonó a sus hermanos, no buscó venganza, quería conocer su corazón al conocer a su otro hermano Benjamín, para ver la actitud de ellos, protegiendo al hermano menor como no lo hicieron con él, para ver si sus hermanos ya habían cambiado. El perdón de José no fue fácil. Habían pasado años procesando su dolor, su traición, su soledad, pero al final entendió que Dios estaba en el control de su vida y esa comprensión le permitió perdonar. Y aquí es donde
los sueños de José toman sentido, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que soñaba? Que sus hermanos se inclinaban ante él, que sus hermanos le daban el reconocimiento. Pero el cumplimiento no fue como José lo había imaginado. No fue: alábenme, adórenme, ¿ya vieron hasta dónde llegué? ¿Ya vieron que aunque ustedes me quisieron hacer mal, yo salí adelante? No, sino fue un acto de servicio. José no usó el poder para vengarse, sino para salvar a su familia. ¿Qué deben de aprender los niños de esa lección? Que perdonar es posible. Así como Dios nos ha perdonado. Y que necesitamos el perdón de Dios para poder perdonar a otros. Aunque te hayan hecho mucho daño. Aunque te hayan lastimado. Lo que los niños tienen que aprender es que Dios puede usar situaciones difíciles para un bienestar mayor. Que tenemos que buscar la reconciliación familiar. Que no hay tesoro más grande que perdonar. Sobre todo si es nuestra familia. Y que Dios siempre va a cumplir sus promesas. Como la de los sueños. Aunque el camino sea muy largo. El mapa de la providencia divina. Dios te ama, pase lo que pase. José estaba en el pozo. Número 2. Dios está contigo en todas partes. Aunque estuvo en la cárcel. Dios está al mando. Recuerda sus promesas, recuerda su palabra, recuerda los sueños. 4. Dios te da la sabiduría. Te hace madurar. Y 5, que este es el tema de escuela bíblica de verano. Dios es sorprendente. Dios es sorprendente. Dios nos puede sorprender. Dios te ama, pase lo que pase, cuando enfrentas rechazo, dificultades, problemas familiares. Dios te sigue amando. 2, Dios está contigo en todas partes. Dios nunca te abandona. En los momentos más difíciles de tu vida siempre está presente. 3, Dios está al mando. Dios tiene el control de nuestra vida, aunque no veamos el panorama completo o veamos que las situaciones difíciles no van a terminar. Dios está ahí. 4, Dios te da la sabiduría. Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones, a dirigirnos en nuestra vida. Y 5, Dios es sorprendente. El amor y el perdón de Dios no son son lo más grande, lo más maravilloso que podemos experimentar en esta vida. No debemos olvidar, hermanos, que José es un tipo de Cristo o es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. José, por un lado, fue amado por su padre, odiado por sus hermanos. Jesús fue amado por el Padre, rechazado por los suyos. José fue despojado de su túnica. Jesús fue desnudado, fue azotado. José fue vendido por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. José falsamente fue acusado entre 2 presos.
Jesús fue acusado por falsos testigos y crucificado entre dos ladrones. José fue gobernador de Egipto. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es sobre todo nombre. Y toda la rodilla, ¿verdad?, se postra delante de él. José, Dios lo dispuso para bien, para salvar a Egipto, para salvar a la familia, para salvar al mundo en ese momento. Y Jesús fue puesto para salvar al mundo, para perdonarnos de nuestros pecados. No debemos de olvidar, hermanos, que la escuela bíblica de verano, el mensaje principal es compartir a Cristo. Compartir a Cristo. Y vamos terminando, ¿verdad?, este punto, porque esto no es lo único. Hay más referencias entre la vida de José y Jesús. Porque José fue también hecho esclavo. Jesús también tomó forma de siervo. Jesús fue exaltado a lo sumo, igual que José. De la cárcel pasó a ser el gobernador. Pero más que cada uno de estos puntos, es ver en la vida de José la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque he aquí algo importante, hermanos. La realidad de los niños. Los niños en la escuela bíblica de verano llegan con sus propias historias familiares, dinámicas complejas, heridas invisibles o visibles, al igual que la familia de José. ¿Por qué no me dijeron que me moviera desde hace rato, hermanos? Los niños, hermanos, han recibido como nosotros una identidad impuesta por una túnica. A veces Dios permite que esa túnica terrenal sea despojada para reconfigurarnos, para restablecernos, para prepararnos para un propósito divino mayor que el que nos imaginamos. Y nuestro rol educativo como maestros y colaboradores y siervos en la escuela bíblica de verano es ofrecer esperanza tangible, demostrando que Dios redime cualquier historia familiar, que Dios utiliza las crisis actuales como el terreno de preparación para el día de mañana. Algo bien importante, hermanos, y esto quiero que ustedes lo hagan en introspectiva. Algo ha pasado en su Biblia que les ha generado tanto dolor, sufrimiento o angustia, que en un momento determinado de su vida no lo entendieron, pero que ahora lo entienden con claridad. ¿Sí, hermanos? ¿O siguen esperando? Señor, ¿cuál es? Porque Dios nos sana, Dios nos restaura y Dios utiliza eso que nos pasó con propósitos eternos. Siempre comento o digo, ¿no? Voy a comentar una experiencia pastoral que inició antes de que yo fuera pastor. En la iglesia donde yo crecí, tuvimos amigos, adolescentes, jóvenes, crecimos juntos. Y así como ahorita se dan muchas situaciones de desorientación sexual,
de identidad en los jóvenes. En esa época también lo había. Y algunos jóvenes que crecieron conmigo en el esfuerzo cristiano y en la iglesia no tuvieron una orientación clara de su identidad y de su sexualidad. A veces cuando pienso en los jóvenes con los que crecí, me da tristeza. No por lo que pasó con ellos, sino porque yo no pude hacer nada. Uno de nuestros amigos, es lamentable y lo digo como son las cosas, llamado Benjamín, su papá diácono de la iglesia, tuvo malas amistades, una mala orientación, terminó haciéndose homosexual y no solamente diciendo soy gay, sino vistiéndose como mujer. Y hace algunos años, lo más triste y lo más doloroso que pude ver fue que se estaba prostituyendo. Un joven de mi edad, bueno, ya no soy tan joven, pero una persona de mi edad que creció conmigo en escuela de formación cristiana, que creció conmigo en escuela bíblica de verano. Y ver esa situación, no solamente él, también su primo. Y no solamente ellos, sino un amigo muy cercano, con el que conviví. Recuerdo mucho que cuando tratamos la situación a nivel familiar y pedimos el consejo del consistorio, el pastor en turno, tal vez la situación, como era algo pues hasta cierto punto nuevo en cómo tratar esas situaciones, recuerdo mucho que la familia se enojó. Su mamá se enojó, su papá, porque nosotros como amigos le estábamos levantando falsos. Lo estábamos acusando de que lo habíamos visto besándose con otro hombre, con otro chico de la misma iglesia. Estoy hablando que teníamos alrededor de 15 años más o menos cuando eso pasó. Era un amigo muy querido. Comía con nosotros, iba a los campamentos con nosotros, se dormía con nosotros en el mismo cuarto. Y fue muy doloroso, hermanos, ver que las decisiones que tomó él, tomó la familia al negar la situación, al no querer atender, la familia se terminó yendo de la iglesia ofendida. Y después, pues uno ve en las redes o uno ve después, no todo, cómo se desarrollan las situaciones. Tener novio, ¿no? Andar en otras cosas. Y a mí me dolió mucho eso. Y sobre todo que yo no pude hacer nada. Creo que el Señor también ahí me estaba preparando para ese tema en la parte pastoral, de tratar casos de desorientación sexual o de homosexualidad, o bueno, homosexualidad entre hombres y mujeres, ¿no? Aunque dicen lesbianas. Pero el Señor me empezó a formar en ese ministerio también, tratar de dar consejería. Pero lo doloroso, hermanas, es que a veces cuando uno da consejería como pastor en la actualidad, son los mismos temas. A veces momentos tristes, momentos complejos, momentos dificultosos en nuestra vida nos preparan. Y no entendemos por qué, créanos, hermanos. Fue un dolor muy grande lo que experimentamos o lo que experimenté yo con mis amigos de la Sociedad de Esfuerzo Cristiano, y que de cierta manera me dejó traumado, ¿no? ¿Qué hacemos en la iglesia por ellos? ¿Qué hacemos en la iglesia por nuestros amigos? ¿Qué hacemos en la iglesia por las familias? Al final de cuentas, el Señor me muestra
después de algunos años, ¿no? Lo que uno debe de hacer. Pero no solamente eso. He tenido muchas experiencias en mi vida que me marcaron, que me lastimaron desde niño, en la adolescencia. Y yo sé que cada uno de ustedes carga con esas historias. Pleitos con su familia, con su papá, con su mamá, entre hermanos, falta de cuidado, falta de amor, falta de un abrazo, falta de muchas cosas. Y aparte nos heredan túnicas que nos lastiman. Que nos lastiman. Una amiga muy cercana tenía dolor y decía que nunca se iba a casar. ¿Por qué? Por el matrimonio de sus papás. Ella heredó un concepto del matrimonio muy doloroso. Muy, muy doloroso. Ella estaba decepcionada del matrimonio, de la iglesia, de todo. Y pongo este ejemplo también para hablar de la restauración. Porque al final del cabo, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la restauración de los corazones de los jóvenes, adolescentes, niños. Esta amiga mía, ¿verdad? Después de mucho tiempo, yo no le di consejería porque era mi amiga, pero yo le aconsejé que buscara consejería. Es muy feliz, tiene 2 hijos. Y cuando uno piensa pienso en su familia, digo, gracias a Dios porque restauras. Y les puedo contar muchos ejemplos más, muchísimos hermanos, que no son ajenos a la iglesia. Pero al final de cuentas termino diciéndoles, escuela bíblica de verano, Rocaventura, tiene que mostrar a los niños y a estas nuevas generaciones cuán grande es nuestro Dios, el que tiene el poder de restaurar, perdonar, amar, ayudar, proveer, cuidar, estar presente en nuestra vida, aunque estemos pasando dificultades. Aunque estemos pasando problemas, aunque mis papás estén divorciados, aunque mi papá sea alcohólico, aunque mi mamá no me ponga atención, aunque haya preferencia por un hermano, aunque yo no tenga todo lo que yo quiero en esta vida, el Señor está conmigo, porque Él conoce el futuro, su entendimiento es infinito y Él, con su poder, nos va a bendecir sin importar qué estemos viviendo. Con esto voy terminando. El sábado pasado los puse a jugar, ¿verdad? Nuestro padre Abraham. Tiene muchos hijos nuestro padre Abraham. Y uno de ellos hoy alabando a Dios, mostrando que con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, podemos adorar a Dios y servirle. Recordemos esto, hermanos. Muchos niños vienen de un contexto familiar difícil. Tenemos que compartir la verdad bíblica y buscar transformar sus corazones. Un método es el juego. A mí me gustan mucho los juegos. ¿Por qué? Mi túnica especial son sugerencias, ¿verdad? Diseño creativo de talentos para entender los dones dados por Dios. Que tú eres único, que eres especial, que Dios derramó algo sobre ti.
bueno. Dinámicas. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? Un lugar, un espacio para compartir nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras aspiraciones dadas por Dios y practicar la escucha activa de nuestros niños. Y 3, juegos de roles. Escenificar la reconciliación, la práctica del perdón en situaciones cotidianas de conflicto. Nosotros, con este ejemplo, cada lección la podemos reforzar. Cántico, dinámica, actividad, manualidad o un juego. Pero debemos de volver una realidad la lección en sus vidas de manera práctica. Esto es fundamental. No debemos de dejarlo, ni de rellenar, ni decir ahora pues no tiene nada que ver, pero vamos a jugar a pato, pato, ganso. No. Dense cuenta que este espacio, este tiempo, este momento que el Señor les está poniendo a estos niños es para que generen un impacto de bendición en sus vidas. Termino. Del hambre físico al pan de vida. José salvó a su familia y al mundo conocido del hambre del cuerpo, proveyendo trigo durante 7 años de crisis. La realidad. Jesús nos salva del pecado del alma y de la muerte eterna, ofreciendo su propio cuerpo como sustento inagotable. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene o el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El propósito es compartir el Evangelio. Amor. ¿Sabes que Dios te ama así de grande? ¿Te gustaría decirle qué quieres? ¿Te gustaría decirle si quieres recibir su amor? Compañía. ¿Quieres tener a Jesús siempre contigo como José siempre tenía a Dios con él? Soberanía. ¿Confías en que Dios tiene un plan para tu vida aunque a veces no lo entiendas? Sabiduría, esto es aplicado para cada lección. ¿Quieres pedirle a Jesús que te guíe y te dé sabiduría para tomar buenas decisiones? Perdón, ¿has recibido el perdón total de Jesús que Jesús te ofrece al morir en la cruz por nosotros? Esto es el punto. No es información, no es entretenimiento, vuelvo a recordar, es transformar a través de la palabra. Queremos lograr que los niños descubran al Dios de José, al Dios grande y maravilloso. Que nuestra enseñanza no sea solo información, sino formación. Guiemos a los niños para que descubran que Jesús es el Salvador definitivo que la vida de José apenas anunciaba. Y hay que orar con los niños. Jesús, gracias por amarme, perdona mis pecados, quiero confiar en ti y seguirte. Ayúdame a ser como José, que confió en ti en las dificultades. Hermanos, pongan a orar a los niños. A veces empezamos la clase y hacemos una oración general. En su clase, pónganlos a orar. Enséñenles a orar. Enséñenles qué es buscar a Dios o tener comunión con Él. No descuiden eso, porque es base para que los niños puedan comunicarse con el Señor. Por mi parte, el día de hoy es todo. Repasando las 5 lecciones y concentrando un poquito el tiempo en la parte cristocéntrica.
Pero la próxima capacitación, hermanos, si es que México no juega en la tarde y pasa, si no es que sí, nos vamos a estar viendo para ya hacer un análisis un poquito más minucioso, bueno, no tan minucioso, pero un análisis de la clase y de cómo cada edad, ¿verdad?, requiere algo en específico. Y vamos a hablar un poquito más de la aplicación de este contenido a los grupos, a las edades. Entonces, hermanos, gracias por el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Tal vez fue mucha información, lo siento, pero me era necesario para que entiendan lo complejo de la vida de José y cómo en medio de la complejidad nuestro grande y poderoso Dios actúa para bendición. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. ¿Hay alguna pregunta acerca del tema? ¿Sí?